Hola, buen día a todos. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las características que debe tener un buen líder y cómo estas características se pueden aplicar al ministerio, ¿no? Como todo hombre que ejerza un liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la función, tarea que ejerce dentro de, de la iglesia, pues puede aplicarlas y debe aplicarlas para ser un buen líder y llevar o desempeñar un buen papel, un buen trabajo en los quehaceres que realiza. Vamos a entresacar principalmente cinco de estas características. Hay muchas otras, ¿no? En total, en el video de aprendizaje se nos habla de 13 características, ¿no? El buen líder debe de ser una persona con visión, un buen negociador, debe tener dotes de mando, debe de ser exigente con su equipo y con él mismo, debe de ser una persona honesta, debe de ser una persona que predique con el ejemplo, importante, debe ser una persona accesible, debe ser también simpático, flexible y accesible. Pero quiero enfocarme en cinco características que no mencioné ahorita, pero que veíamos también en el video de instrucción acerca de este tema. Una de esas características es que el buen líder debe demostrar coraje o de tener coraje en el buen sentido de la palabra. Eh, es decir, que debe ser una persona que no se amilana ante los problemas, sino una persona que le hace frente a las adversidades, ¿no? Que una persona que tiene ese carácter para no reducir al grupo a un ánimo decaído, sino llevarlo a tener un ánimo siempre presto en la enseñanza, siempre presto a resolver dificultades, ¿no? Y esto lo vemos mucho en algunos pasajes de la Biblia. Quisiera citar Deuteronomio 28, ¿no? En el cual se dan instrucciones acerca de la guerra, en el cual en este verso se instruía que cualquiera que fuera miedoso, que fuera medroso o pusilánime, se devolviera a su casa para que no opacara, para que no hiciera desfallecer el corazón de sus hermanos como el suyo desfallecía, ¿no? De manera que tenía que mostrar coraje, tenía que mostrar valentía en medio de la batalla, en medio de una circunstancia apremiante o aun cuando nuestra visión sea eh, contraria, no ver eso, sino ver lo positivo, ver la forma en cómo enfrentar y afrontar el problema, ¿no? Más cuando tienes a Dios de tu lado, pues debes demostrar esa fuerza, esa gracia que está de tu parte, que está de tu lado, ¿no? Por eso es que el buen líder debe de ser una persona que muestra coraje, de manera que pueda contagiar a los otros la voluntad, la fuerza para no desistir en el quehacer diario. Otra característica que podemos entresacar es que el buen líder debe ser un buen orador, debe saber transmitir entusiasmo, debe de hablar claramente, transmitir sus ideas de manera que los demás puedan comprender de lo que habla. Y aquí podemos poner de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, el cual en Marcos capítulo 1, verso 22 se dice que la gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo compartía el mensaje, decían que él hablaba como quien tiene autoridad, se admiraban de su enseñanza, no porque fuera muy elocuente o porque fuera algo novedoso, sino porque hablaba como quien tiene autoridad y era de admirar. Entonces debemos de ser también e imitar este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hablar con autoridad, ser un buen orador, de manera que seamos claros y podamos transmitir un mensaje correcto de entusiasmo y que levante a las personas, no que las haga caerse o desanimarse, ¿no? Ser un buen orador es una buena característica, una característica de un buen líder. Otra característica que quiero entresacar es la perseverancia. En la perseverancia, pues se nos habla de que debemos ser capaces de ver los resultados a largo plazo
y no cesar hasta conseguirlos. Esto nos habla de que debemos de ser constantes. Y qué mejor ejemplo que lo que cita Mateo en su Evangelio en el capítulo 24, verso 13, que dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Importante, no cesar en el llamado que tenemos. Debemos de ser perseverantes, debemos ser constantes, aun cuando hayamos retrocedido o fallado o caído en alguna situación. Debemos levantarnos, de tomar ánimo y de perseverar en ello. El que persevere pues hasta el fin, ese será salvo. Es importantísimo esto, porque también si tú te levantas, los otros podrán ver en ti esa fuerza, ese ejemplo para continuar y no desistir. Como decía también otro pasaje de la Escritura, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, de los que tienen esa fuerza para seguir adelante a efecto de obtener su salvación, para preservación del alma. Una quinta característica es el autodominio o la templanza. Y pues claramente la Biblia nos habla de que la templanza es un fruto del Espíritu. Y como tal debemos mostrarnos con ese temple, con ese autodominio, no exaltarnos o evitar gritar o ser autoritario con las personas a nuestro cargo, ¿no? Debemos apacentar la grey, dice el apóstol Pedro, con buen ánimo, no como de manera forzada, ¿no? Sino de buena manera, con una buena voluntad. Y esto pues se reflejará en las personas de manera que puedan acercarse a ti, tenerte confianza, saber que pueden hablar contigo y que van a ser bien recibidos. También aquí en este punto podemos citar a Proverbios 16:32, que nos dice: de más estima es el que sabe dominarse que el que toma una ciudad, ¿no? Como un líder, pues es importante tener la aceptación de tu grupo, y a veces queremos imponerlo, queremos hacerlo con gritos, de manera autoritaria, pero no es así, ¿no? El proverbista dice: es de más estima el que sabe dominarse, el que da calma a su espíritu, el que tiene templanza, el que tiene autodominio, que el que es capaz de, en un arrebato, dominar o tomar una ciudad. Entonces es importante considerarlo de manera de ser un buen líder. Y como último punto quiero citar la humildad. La humildad debe ser una característica de un buen líder. De esto vemos ejemplos en la Biblia, y vemos como el mayor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo 11:29 decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No? Es algo que sirve para el otro, pero también para uno mismo, porque en la humildad hay ese descanso, esa paz en el corazón, en el alma. Y en Filipenses 2:3 también el apóstol Pablo escribía: consideren a los otros como superiores a sí mismos, ¿no? Debemos de considerar al otro, no menospreciar, no estimarlo menos, sino como mayor, como superior a uno, estimarlo, tenerle esa empatía y poder abrazar al otro, no rechazarlo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, estas son las características que debe tener un buen líder, y considero que cualquiera o todo líder dentro de la iglesia debería de aplicarlas para poder transmitir un buen mensaje, para ser ejemplo de la grey, y como decía Pablo a Timoteo, ser ejemplo de los creyentes en fe, en palabra, en conducta y en pureza. Que Dios les bendiga.